Evangelio de hoy. Miércoles 4 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 17, versículo 11 al 19. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste. Y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado. Porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La plegaria del Hijo por los suyos. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros. Esta súplica, pronunciada por los labios de Jesús momentos antes de su pasión, resuena como un eco eterno en el corazón de la Iglesia. No es una simple oración. Es una confesión de amor. Una revelación de la íntima relación entre el Padre y el Hijo. Y también una declaración de su preocupación por los discípulos, por todos aquellos que el Padre le ha confiado. El corazón de Cristo, sabiendo que su hora se acerca, no se concentra en sí mismo, sino en los suyos en los que le han sido dados, en los que han creído, y en los que habrán de creer. Jesús ora con ternura, como quien entrega lo más precioso al cuidado de un padre que ama. La unidad por la que suplica no es uniformidad, sino comunión viva, semejante a la que él mismo vive con el Padre. Una unidad profunda, espiritual, sustancial. Reflejo del misterio trinitario. Consagrados en la verdad. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Jesús reconoce que sus discípulos habitan el mundo, pero no le pertenecen. Y esto introduce una tensión sagrada. Pues deben vivir aquí, en medio de luces y sombras, pero con la conciencia de que han sido elegidos para algo más alto. No se trata de despreciar la creación ni de huir del compromiso con la historia, sino de entender que el alma del discípulo está marcada por una consagración diferente. Una pertenencia que lo hace testigo del reino incluso en medio de lo mundano. La verdad, para Jesús, no es una idea abstracta. Es una persona. Él mismo es la verdad que santifica. Y al pedir al Padre que consagre a sus discípulos en la verdad, les está pidiendo que sean inmersos, sumergidos, en su propia vida divina. El mundo como lugar de misión y de peligro. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Jesús no desea aislar a los suyos. No quiere que se oculten ni se protejan huyendo. Más bien, los envía, los lanza como luz en la oscuridad, como sal que da sabor. Pero, al mismo tiempo, reconoce que ese envío implica peligro. Porque el mundo, en cuanto estructura opuesta al reino, está bajo la acción del maligno. Y los corazones pueden ser confundidos, debilitados o seducidos. Por eso, Jesús pide protección. No una protección mágica ni evasiva, sino una firmeza interior, una guardia espiritual, que preserve el alma del engaño y de la corrupción. Una misión confiada al corazón de Dios.
como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. En esta frase se resume todo el dinamismo del Evangelio. Jesús no se reserva su misión, sino que la comparte. La prolonga en sus discípulos. Ellos son ahora los portadores del Verbo, los que deben continuar la obra de reconciliación y verdad. Es una tarea sublime y sobrecogedora. Porque quien ha sido enviado por Dios lleva consigo la urgencia del cielo. Y, a la vez, el rechazo de muchos corazones endurecidos. Jesús no camufla el desafío. Pero tampoco reduce su esperanza. Porque sabe que no estarán solos. El Espíritu guiará su andar. Y el amor del Padre no se apartará de ellos. La santificación por la cruz. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Jesús se consagra, se entrega, se inmola. No para sí sino por los suyos. La cruz no es solo sufrimiento. Es consagración, es altar, es bendición. Y su sacrificio no es inútil ni estéril. Es fuente de santidad para todos los que se acogen a su nombre. Cuando Jesús dice que se santifica, está diciendo que se ofrece totalmente, sin reservas. Y que su entrega será el camino por el cual los suyos serán santificados también. La oración que atraviesa los siglos. Este pasaje no es solo un recuerdo litúrgico. Es una realidad viva. Porque Jesús sigue orando por nosotros. Su intercesión no ha cesado. Permanece activa en el corazón del Padre. Cada palabra de esta oración tiene el calor del amor eterno. Y nos invita a descubrir que hemos sido amados antes de nacer. Que somos sostenidos por una súplica que no caduca. Y que la mirada de Cristo nos envuelve incluso cuando no somos conscientes de ello. Unidad como testimonio del amor divino. Para que sean uno, como nosotros somos uno. La unidad no es un accesorio. Es la condición para que el mundo crea. Cuando los discípulos viven en comunión, reflejan el rostro del Dios Trino. Y el mundo, al ver ese testimonio, es tocado por la verdad del Evangelio. Pero cuando se rompen los vínculos, cuando hay divisiones, rencores, sospechas, entonces la fe se oscurece y la credibilidad se debilita. La oración de Jesús es, por tanto, un mandato silencioso. Una llamada constante a vivir reconciliados. A superar las diferencias a través del amor. Y a dejarnos transformar por la gracia de la unidad. El poder del nombre. Guárdalos en tu nombre. El nombre de Dios no es solo un título. Es presencia activa, es escudo, es luz, es fuerza. Ser guardado en el nombre significa vivir bajo la protección de lo santo. Significa habitar en una intimidad que nadie puede arrebatar. Jesús sabe que solo en ese nombre hay salvación. Y por eso confía a sus discípulos a ese misterio glorioso. Es como si dijera, Padre, acógelos en tu corazón como yo he vivido acogido en ti. Un mundo que necesita testigos. La oración de Cristo no es evasiva ni pasiva. Es preparación para una misión activa. Sus discípulos no son espectadores de la historia. Son protagonistas de un anuncio eterno. Y deben vivir con valentía, con mansedumbre, con fidelidad. Hoy, más que nunca, el mundo necesita de esta santidad encarnada. De hombres y mujeres que, al igual que Jesús, se consagren a los demás por amor. Que hagan de su vida una plegaria continua. Una ofrenda de esperanza en medio del dolor. El hijo que consagra su entrega por amor. Al llegar a la parte final de este discurso orante,
Jesús pronuncia una frase que encierra un abismo insondable de amor. Un acto irreversible de entrega que define el corazón mismo del Evangelio. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Aquí no estamos ante un gesto exterior ni un simple símbolo de piedad. Estamos contemplando el ofrecimiento de todo su ser. El Verbo eterno, el Hijo amado del Padre, se entrega a la muerte. Se inmola voluntariamente, no como víctima de las circunstancias, sino como servidor obediente y amante, como Cordero, que asume el pecado del mundo y lo redime. Su consagración es su cruz, su pasión, su anonadamiento total. Es el momento en que, al dar su vida, sella para siempre su amor por los suyos. Es el acto en el que se aparta completamente del mundo, no para negarlo, sino para transformarlo, ofreciendo en sí mismo una existencia totalmente dedicada a la gloria del Padre y a la salvación del hombre. Esta consagración que Jesús realiza por nosotros es el fundamento de nuestra propia consagración. No somos apartados del mundo por rechazo o desprecio, sino para ser en él presencia de otro orden, de otra lógica, de otra fidelidad. Somos consagrados en la verdad, no por nuestras obras, sino por su entrega. Jesús no nos pide algo que Él no haya vivido primero. Nos consagra en la verdad con su sangre, con su cuerpo entregado, con su corazón traspasado. Y esta verdad en la que somos consagrados no es una doctrina fría ni una ley externa, sino su misma vida, su espíritu, su palabra hecha carne, su fidelidad inquebrantable al amor del Padre. Consagrarse en la verdad es vivir como vivió Jesús. Sin pertenecer al mundo, pero sin huir de él, siendo luz en medio de las tinieblas. Amando sin medida aun cuando ese amor conduzca al rechazo, al sufrimiento, a la cruz. Una oración que se convierte en envío. Esta oración de Jesús no es un soliloquio, ni un lamento melancólico antes de su muerte. Es un acto de envío, una proclamación profética, que define la misión de sus discípulos de todos los tiempos. Él los ha preparado, les ha dado su palabra, les ha mostrado el rostro del Padre. Y ahora los envía al mundo, no como emisarios humanos, sino como portadores de una vida nueva, de una verdad que salva, de un fuego que no se apaga. Esta oración se convierte, así, en la fuente de toda misión. No somos enviados por nuestras capacidades o por nuestras estrategias, sino porque hemos sido sostenidos por su oración. Antes de que nosotros lo eligiéramos a Él, Él ya nos había elegido. Antes de que nos decidiéramos a evangelizar, Él ya había rogado al Padre para que no fuéramos vencidos por el mal. Antes de que nos sintiéramos perdidos, Él ya había pronunciado nuestros nombres ante el trono del cielo. Nuestra vida cristiana no comienza en nuestro esfuerzo, sino en su intercesión. Y esta intercesión no se detiene. Aún hoy, el resucitado vive siempre para interceder por nosotros. Según nos enseña la carta a los Hebreos, nuestra existencia está sostenida por su oración permanente. No estamos solos. Nunca lo hemos estado. Un eco eterno en nuestro corazón. Quizás la invitación más honda que este texto nos deja es la de escuchar en silencio, en lo más íntimo de nuestro ser, el eco de esta oración pronunciada por Jesús. No fue dirigida solo a aquellos que estaban con él en el cenáculo. No fue una súplica relegada a los antiguos días de la pasión. Esta oración vive aún, atraviesa los siglos, y llega hasta el corazón de cada uno de nosotros. Es una súplica personal, única, pronunciada por labios que nos aman, que nos conocen,
que nos abrazan incluso en nuestra fragilidad. ¿Nos atrevemos a escucharla como dirigida a nosotros? ¿Nos detenemos ante ella con la reverencia de quien pisa tierra santa? ¿Permitimos que esta oración modele nuestro modo de mirar el mundo, de vivir la fe, de asumir la misión? Es una oración que transforma. No porque cambie nuestras circunstancias exteriores, sino porque nos introduce en la comunión del Hijo con el Padre. Nos hace entrar en el diálogo eterno de amor donde todo haya sentido. Incluso el sufrimiento, incluso la oscuridad. Y si permanecemos en ella, si la hacemos nuestra, si la rezamos con el corazón unido al de Cristo, entonces comenzaremos a vivir como aquellos que ya no se pertenecen, como hombres y mujeres consagrados en la verdad, enviados no por mandato, sino por amor. Silencio de adoración ante el misterio. No todo debe ser comprendido de inmediato. A veces, ante la hondura de esta palabra, lo más sabio es guardar silencio. Un silencio de adoración. Un silencio que no busca respuestas, sino que acoge la presencia. Un silencio que permite que esta oración pronunciada por Jesús penetre en lo más profundo de nuestro ser. Allí donde todavía hay miedo. Allí donde aún luchamos con el pecado. Allí donde sentimos que no somos dignos de ser enviados. Que ese silencio se llene con su voz. Que su oración sea la nuestra. Que su consagración nos renueve. Que su entrega nos sostenga. Y que, unidos a Él, podamos también nosotros decir al Padre, por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. La verdad como herencia viva. Jesús no ora simplemente para que sus discípulos permanezcan unidos o protegidos, sino para que sean consagrados en la verdad. Esta verdad no es una idea abstracta ni una doctrina que se impone con fuerza, sino una realidad viviente que emana del mismo ser de Dios. Jesús es la verdad encarnada, el rostro visible del Padre invisible. Y al pedir que sus discípulos sean consagrados en la verdad, está deseando que vivan injertados en Él, sostenidos por su palabra, conformados a su amor. Esta verdad es el amor trinitario que no busca su propio interés, que no se encierra en sí mismo, sino que se dona, se entrega y se da por entero. Estar consagrados en la verdad significa, entonces, vivir desde esa lógica de entrega y de servicio, rompiendo con la mentira del egoísmo, del orgullo, de la autosuficiencia. La verdad, tal como Jesús la vive y la revela, no separa. No excluye, no condena, sino que purifica, transforma y envía. Recibir esta verdad como herencia es abrirse al fuego del Espíritu, que quema todo lo falso en nosotros, para hacer de nuestra vida un altar encendido. Es aceptar ser moldeados no por el espíritu del mundo, sino por el soplo del resucitado. Es dejarnos amar hasta el fondo y permitir que ese amor nos consuma en su fidelidad. Separados del mundo, pero no ausentes. Jesús declara que sus discípulos ya no pertenecen al mundo, del mismo modo en que Él no pertenece al mundo. Esto no significa que debamos vivir alejados físicamente del mundo, o encerrarnos en burbujas de perfección espiritual. Significa algo mucho más profundo, nuestra raíz, nuestro fundamento. Nuestro verdadero origen ya no es el mundo caído, sino el amor eterno del Padre. No somos del mundo porque hemos sido engendrados por la palabra, purificados por la verdad y sostenidos por la gracia. Sin embargo, permanecemos en el mundo, como levadura en la masa, como luz en la noche, como siembra en medio del campo.
Estamos en medio de los conflictos, las tensiones, las heridas. Pero no como actores más del drama humano, sino como presencia de otro reino. Somos testigos de que la vida no termina en el dolor. De que la última palabra no es la muerte, de que el amor puede vencer todo pecado. Y para poder vivir así, necesitamos recordar que ya no nos pertenecemos. Que ya no caminamos según las lógicas humanas. Que hemos sido apartados para una misión divina. La separación del mundo no es desprecio, sino consagración. No es superioridad, sino elección humilde para servir con mayor libertad. La fragilidad sostenida por la oración. Jesús, al orar por sus discípulos, muestra que conoce su fragilidad. No pide que se les quite toda dificultad ni que se les evite el sufrimiento, sino que sean guardados del mal. Él sabe que permanecer en el mundo supone un combate permanente. Una lucha entre la luz y las tinieblas, entre la fidelidad y la tentación. Pero no los deja solos. Su oración se convierte en escudo, en manto que los cubre. En fuerza que los levanta cuando caen. Cada vez que un corazón fiel se mantiene en pie. En medio de la persecución o del escándalo, allí está la fuerza de esta oración. Cada vez que alguien elige la verdad en lugar del aplauso. Allí está el eco de esta súplica. Y cada vez que un alma se siente sola, débil o confundida, puede recordar que Jesús ya ha intercedido por ella. Que no ha sido olvidada ni abandonada. Esta certeza no es una idea piadosa, sino una realidad viva. Que nos impulsa a perseverar. Nuestra fragilidad, puesta en sus manos, se convierte en espacio de gracia. Unidad como signo del reino. La unidad de los discípulos no es un mero acuerdo organizativo, ni una uniformidad impuesta. Es una comunión que nace del amor trinitario. Un reflejo visible de la unidad entre el Padre y el Hijo. Jesús ora para que esa unidad sea el testimonio más elocuente de su presencia viva en el mundo. El mundo creerá no tanto por nuestras palabras, sino por el modo en que vivimos juntos, en el modo en que nos cuidamos. Nos perdonamos, nos sostenemos. La división es siempre escándalo, porque contradice la verdad que decimos anunciar. Pero la unidad, especialmente en la diversidad, es una profecía que grita al mundo que el amor de Dios es más fuerte que nuestras diferencias. Por eso, la verdadera evangelización comienza en la comunión, no en los planes pastorales. Y esta comunión solo puede ser verdadera si nace de corazones consagrados en la verdad. Corazones que han sido moldeados por el amor del Hijo. La unidad es don y tarea, es gracia recibida y decisión diaria. Un don que pedimos con humildad, y una tarea que abrazamos con obediencia. El mundo que también es amado. Jesús distingue claramente entre el mundo como sistema que se opone a Dios y el mundo como creación amada. Él no pide que sus discípulos salgan del mundo, porque el mundo, aunque herido por el pecado, sigue siendo objeto del amor del Padre. Lo que Jesús rechaza es la mentalidad mundana, la autosuficiencia, la soberbia del poder, la mentira del egoísmo. Pero no deja de amar al mundo. Por eso, sus discípulos no deben despreciar lo creado, ni huir de los hombres, sino estar en medio de ellos como fermento de transformación. Evangelizar no es condenar, sino iluminar. No es imponerse, sino acompañar. Y esta presencia solo será fecunda si se realiza desde una consagración auténtica. Desde una vida entregada que hable por sí misma.
El mundo necesita testigos, no jueces, lámparas encendidas, no truenos. Y cada discípulo, si permanece unido a Cristo, puede ser esa presencia humilde y fecunda en medio de su ambiente, allí donde Dios lo ha sembrado. Consagrados en la palabra viva. La petición de Jesús, conságralos en la verdad, se une directamente a su afirmación, tu palabra es verdad. Este vínculo es vital para entender que la consagración no es un acto exterior o ceremonial, sino una transformación profunda que acontece en el corazón, por la fuerza viva de la palabra. La palabra no es solo texto, no es un conjunto de normas, sino presencia del mismo Verbo eterno que se encarnó y habitó entre nosotros. Ser consagrados en la palabra implica dejar que ella penetre, corte, transforme, limpie, encienda. Significa permitir que la voz de Dios tenga la última palabra sobre nuestras heridas, sobre nuestras decisiones, sobre nuestras oscuridades. Y eso no ocurre de una vez, sino que es un camino continuo, en el que la palabra, como espada de doble filo, va separando la mentira de la luz, la carne del espíritu. La consagración en la verdad, entonces, es un proceso de purificación y de fecundidad. Cuando nos dejamos moldear por la palabra, nos convertimos también en palabra viva para el mundo. Nuestra vida comienza a hablar aunque nuestros labios callen, porque la presencia de Cristo en nosotros se vuelve testimonio silencioso. Jesús como intercesor eterno. En este pasaje contemplamos el corazón del Señor que no deja de interceder por los suyos. Su oración no es del pasado, es actual, permanente, eterna. Jesús vive para interceder por nosotros y su súplica delante del Padre es nuestra defensa más profunda y verdadera. Él conoce nuestras debilidades, nuestras heridas, nuestros temores, y por eso ruega con fuerza y compasión. No somos nunca solos en nuestro camino, aunque sintamos el abandono o la aridez. La oración de Jesús es red, es sostén, es ancla en medio de la tormenta. Cuando todo parece derrumbarse, podemos apoyarnos en la certeza de que el Hijo sigue hablando al Padre por nosotros. Y en esa oración no solo pedimos auxilio, sino que somos introducidos en la misma comunión trinitaria, en la intimidad de un amor eterno. Ser sostenidos por esa intercesión es el consuelo más grande que el alma pueda recibir. La misión no es fuga, sino envío. Jesús dice con claridad, como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Aquí se revela una verdad decisiva, la vida cristiana no es un escape del mundo, sino una misión hacia él. El modelo es el mismo Cristo, que no permaneció en la gloria del Padre, sino que se hizo carne y entró en la historia. Así también, quien ha sido alcanzado por la verdad y transformado por el amor, no puede encerrarse en sí mismo. Debe ir, debe salir, debe dar. La misión no se limita a ciertas tareas apostólicas, sino que es el modo mismo de vivir del cristiano. Todo discípulo, donde quiera que esté, ha sido enviado a su familia, a su comunidad, a su lugar de trabajo, al mundo. Este envío no es una carga, sino una prolongación de la presencia misma de Jesús. El mundo necesita corazones consagrados que no huyan del dolor, sino que entren en él como luz, como levadura, como bálsamo. La santidad como consagración activa. Jesús consagra a los suyos no solo para preservarlos, sino para enviarlos como santos en medio del mundo. La santidad no es una perfección inalcanzable, sino una disponibilidad total al amor de Dios.
Ser santo no es estar apartado del mundo por desprecio, sino vivir en él con una diferencia interior que irradia luz. Es pertenecer a Dios de tal modo, que nuestras palabras, nuestros gestos, nuestros silencios, hablen de Él. El mundo necesita santos que no tengan miedo de la fragilidad, que no se escondan detrás de máscaras religiosas, sino que vivan con transparencia. Santos que lloren con los que lloran, que caminen con los que no tienen rumbo, que abracen sin preguntar. Y esa santidad es fruto de una consagración, una vida entregada. Una vida ofrecida, una vida marcada por la oración. En un tiempo de confusión y ruido, la santidad silenciosa de muchos testigos anónimos sigue siendo el verdadero rostro de la Iglesia. Allí donde una vida se consagra, el reino se hace visible. La cruz, centro de la consagración. Jesús se consagra a sí mismo por ellos, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Este por ellos revela el misterio más hondo de la redención. El amor llevado hasta el extremo, hasta la cruz. No hay consagración auténtica que no pase por la entrega. Y no hay entrega verdadera que no tenga como modelo a Cristo crucificado. Ser consagrado es entrar en esa dinámica pascual. Morir al propio yo, al orgullo, al miedo, para renacer como criatura nueva. La cruz no es un símbolo de castigo, sino de amor radical. Cada vez que abrazamos nuestra cruz cotidiana con fe, nos unimos a esa consagración de Jesús. Allí donde el amor se vuelve sacrificio, la verdad se manifiesta. Y donde la cruz es abrazada con esperanza, la consagración se vuelve fecunda. Unidos en el nombre que salva. Jesús ora por los suyos para que el Padre los guarde en tu nombre que me diste. No se trata de un simple nombre o de una fórmula mágica, sino de la realidad viva del ser divino, del poder salvífico que ese nombre porta. El nombre del Padre, revelado y entregado por Jesús. Es también nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra identidad más profunda. Ser guardados en ese nombre significa vivir bajo su luz. Caminar bajo su autoridad, ser reconocidos como hijos en quien Él se complace. El mundo puede dar muchos nombres, puede marcarnos con etiquetas. Puede condenarnos o exaltarnos según sus criterios cambiantes. Pero solo el nombre del Padre nos otorga la verdad de lo que somos. Amados, redimidos, enviados. Jesús no pide al Padre que nos quite del mundo, sino que nos proteja con este nombre que es fuerza, compasión, eternidad. Caminar en ese nombre es caminar sin temor, con la certeza de que no pertenecemos al caos, sino al amor que todo lo sostiene. La tensión entre el mundo y la verdad. Jesús es realista, sabe que el mundo odia a los suyos porque no pertenecen a Él. Esta palabra no es un juicio contra el mundo, sino una descripción de la tensión que nace cuando la verdad irrumpe en medio de la mentira. La luz molesta a los ojos acostumbrados a la oscuridad. Por eso, quienes han sido transformados por la verdad serán muchas veces incomprendidos, rechazados, incluso perseguidos. Pero Jesús no pide al Padre que evite esta confrontación, sino que proteja a los suyos dentro de ella. Esto revela una clave fundamental de la vida cristiana. Estamos llamados a vivir en medio de la lucha. Sin escapar, sin disimular, sin rendirnos. Ser de Cristo no nos exime del conflicto, sino que nos configura con su mismo destino. El mundo puede oponerse, pero la fuerza de la verdad permanece. Y cada testimonio fiel, aun silencioso, es una victoria sobre las tinieblas.
La alegría que brota de la oración. Jesús dice que pronuncia estas cosas en el mundo, para que los suyos tengan su alegría cumplida. La oración de Cristo no es solo intercesión, sino también transmisión de alegría. Una alegría que no nace de los éxitos humanos, ni de la ausencia de dolor, sino de la unión profunda con el corazón del Hijo. La alegría cristiana no es superficial, no depende de los estados de ánimo ni de los resultados. Es una corriente que nace del amor recibido y compartido, de la certeza de ser amados y sostenidos eternamente. Cuando escuchamos la oración de Jesús, cuando la hacemos nuestra, algo en el alma se enciende. La tristeza puede envolvernos, pero no puede sofocar esa llama secreta, que es la alegría del Evangelio. Una alegría que es también consuelo, paz, plenitud. Y cuando esta alegría se vuelve fecunda, se transforma en canto incluso en medio del dolor. Jesús, modelo de consagración total. El Señor no se limita a orar por los suyos, Él mismo se consagra. Por ellos me consagro, dice, como quien ofrece su vida en holocausto. Como quien se entrega sin reservas por amor. Esta consagración es modelo para toda entrega cristiana. No es selectiva, no es parcial, no es condicionada. Es un sí total al Padre, un sí incondicional al amor. Jesús no se guarda nada para sí. Él es todo para el Padre y todo para nosotros. Esta consagración lo lleva hasta la cruz, hasta el abandono, hasta el silencio de la muerte. Pero también lo conduce a la gloria, a la vida nueva, a la fecundidad sin fin. En Él, toda consagración cobra sentido. Y toda entrega encuentra su plenitud. Una comunión que protege del mal. Jesús ruega para que el Padre no quite a los suyos del mundo, sino que los libre del maligno. Este detalle es importante, no pedimos huir del mundo, sino vivir en él sin ser atrapados por el mal. La comunión con el Padre es nuestra verdadera protección. No consiste en barreras externas, sino en una vida interior firme, en una identidad arraigada en Dios. La tentación, el engaño, el odio, pueden rodearnos, pero no pueden destruir a quien vive unido a la verdad. Nuestra fe no nos pone en una burbuja, pero sí nos da armas invisibles. La palabra, la oración, la gracia. Allí donde el maligno pretende sembrar confusión, el alma unida a Cristo encuentra claridad. Donde hay odio, si estamos con Él, sembramos paz. Y donde reina el pecado, si vivimos consagrados, irradiamos misericordia. El envío que nace del amor. Jesús no solo consagra a los suyos, sino que los envía. Así como Él fue enviado por el Padre, ahora Él envía a sus discípulos al mundo. Este envío no es una misión como las del mundo, cargada de competencia o intereses ocultos. Es un envío desde el amor, con el único propósito de que la verdad se haga carne en cada rincón de la historia. El cristiano no se envía a sí mismo. No actúa en nombre propio, no se pertenece. Es un enviado, un portador de una palabra que no le nace de sí, sino que le ha sido confiada. Por eso, cada cristiano es también un lugar donde el verbo desea resonar de nuevo. Y en cada paso, en cada palabra, en cada obra, se transparenta, o se traiciona, ese envío amoroso. Santificados en la verdad. Jesús pide al Padre, santifícalos en la verdad. No se trata de una santificación externa, ritual o moralista. Es una transformación profunda, de raíz,
de lo más íntimo del ser. La verdad no es una doctrina abstracta, es una persona, Cristo mismo. Ser santificados en la verdad es ser configurados con Cristo. Ser hechos semejantes a Él en pensamientos, afectos, decisiones. La verdad no nos separa de la realidad, al contrario. Nos permite habitarla con profundidad, con sentido, con fidelidad. Es la mentira la que desfigura el mundo. La verdad, en cambio, lo ilumina, lo redime, lo hace bello. Ser santificados en la verdad es permitir que nuestra vida misma sea un signo visible de lo invisible. La herencia que nos confía Jesús. En esta oración, Cristo revela la mayor herencia que deja a los suyos, la comunión con el Padre. No les promete posesiones, éxitos ni seguridades externas, sino la gloria de participar en el amor eterno. Esta herencia es invisible, pero más real que cualquier riqueza del mundo. Es la certeza de que somos amados como Él es amado. Que tenemos un lugar en el corazón del Padre. Quien vive de esta herencia no teme perderlo todo, porque ya ha recibido lo esencial. Quien guarda esta herencia vive con dignidad, con confianza, con libertad. Y está llamado a custodiarla no para sí, sino para ofrecerla al mundo como testigo de un reino que no pasa. No son del mundo. Jesús repite 2 veces, no son del mundo. Como yo tampoco soy del mundo. Esta frase, lejos de ser elitista o escapista, nos confronta con una identidad espiritual profunda. No ser del mundo significa no asumir sus criterios como propios. No dejarse definir por su lógica, no buscar su aprobación. Es vivir con los pies en la tierra, pero con el corazón en el cielo. Es actuar en el presente con una mirada que viene del eterno. El cristiano no desprecia el mundo, pero no se deja poseer por él. Ama al mundo con un amor que lo llama a más, que no se conforma con sus sombras. Y vive como signo de contradicción, porque su vida testimonia que hay otra lógica posible, la del amor que se entrega. Una oración que no cesa. Esta plegaria de Jesús no fue un momento aislado en la historia. Es un acto eterno que sigue resonando desde el corazón del resucitado. Cristo sigue orando por nosotros ante el Padre. Sigue presentando nuestros nombres, nuestras luchas, nuestras heridas, nuestras esperanzas. Su intercesión no se agota, porque su amor no se cansa. Y cada vez que nos sentimos solos, podemos recordar que alguien, el Hijo mismo, está hablando de nosotros al Padre. Esta certeza cambia todo. Porque aunque todos callen, Cristo no cesa de decir nuestro nombre con ternura. Y en esa palabra que Él pronuncia por nosotros, somos sostenidos. La santidad como misión viva. La santificación que pide Jesús al Padre no es un aislamiento ni una separación elitista del mundo. Es una forma de ser y estar en el mundo con la transparencia del amor. Con la claridad de una vida entregada, con la coherencia de una existencia modelada por el Evangelio. La santidad, entendida así, no es una cima inalcanzable, sino la maduración plena de nuestra humanidad en Dios. Y esta santidad no se vive en clausura ni se limita a momentos de recogimiento. Se vive en medio de la historia, del ruido, de los rostros concretos. Por eso Jesús no pide que el Padre quite a los suyos del mundo, sino que los preserve, que los fortalezca, que los santifique ahí donde están sembrados. Esa es la vocación del discípulo, permanecer en el mundo sin pertenecerle. Transformarlo sin absorberse en él. Ser fermento sin perder la esencia, ser luz sin ocultarse, ser sal sin diluirse. La fidelidad que sostiene la unidad.
En esta parte de la oración de Jesús, también late un deseo profundo de fidelidad y comunión. Él habla al Padre con ternura sobre sus discípulos. Sabiendo que son frágiles, dispersables, fácilmente tentados por el miedo o la división. Por eso pide por su protección y su unidad. Porque sabe que solo la gracia puede mantenerlos en fidelidad al don recibido. Jesús no confía en la fuerza de sus apóstoles, sino en el poder del Padre que los sostiene desde dentro. Y esa fidelidad es más que cumplimiento, es permanencia en el amor, es escuchar cada día la voz del pastor que llama por el nombre, es no huir cuando llegan la persecución o la cruz. La fidelidad se prueba en la oscuridad, se fortalece en la prueba, se acrisola en el silencio. Y Cristo ruega por esa fidelidad, porque sabe que sin ella, la unidad se rompe, el testimonio se debilita, la misión se fragmenta. La palabra que purifica. Jesús dice al Padre que sus discípulos han recibido su palabra. Esa palabra es más que un mensaje, es una realidad viva que transforma, que limpia, que ilumina. La palabra de Cristo no deja igual a quien la acoge con el corazón abierto. Es una semilla que crece en silencio pero que da fruto abundante. Es una espada que penetra hasta lo más íntimo y separa la verdad del error. Es un bálsamo que consuela, que sana, que alienta. Por eso, los discípulos no son del mundo, porque ya no viven desde las palabras del mundo, sino desde la palabra que les ha hecho nuevos. Y esa palabra será su alimento, su refugio, su lámpara en el camino. La alegría escondida de la entrega. Aunque este texto tiene un tono solemne, no está ausente de alegría. Jesús está a punto de partir, pero no habla con tristeza sino con confianza. Su alegría está en el cumplimiento de la voluntad del Padre, en la certeza de que su obra no termina, sino que comienza en sus discípulos. Y en medio de la cruz que se avecina, hay una paz secreta, una alegría indestructible, la de saber que ha amado hasta el extremo y que el amor nunca es en vano. Esta alegría no es superficial, no depende de resultados ni de reconocimientos. Es la alegría del que sabe que ha vivido para los demás, del que entrega todo sin reservarse nada, del que confía plenamente en el Padre. Y esa es también la alegría del discípulo, no la de quien triunfa, sino la de quien se dona, se desgasta, se ofrece. La cruz que revela el amor supremo. En el trasfondo de esta oración se vislumbra la cercanía de la cruz. Jesús ora en vísperas de su pasión, sabiendo que será entregado, traicionado, humillado. Y, sin embargo, no retrocede ni se endurece. Al contrario, reza, confía, entrega. La cruz no le arrebata el amor, lo manifiesta aún más. Porque es en ese acto supremo de obediencia y de amor donde resplandece la gloria del Hijo. Y desde la cruz brotará la vida, la reconciliación, la esperanza. Para los discípulos, esta oración se convertirá en una llave para comprender lo que vendrá. No todo terminará en el Calvario. Todo comenzará desde allí, porque la cruz es el trono desde el que el amor reina. La consagración como pertenencia total. Jesús habla de consagrar a sus discípulos en la verdad. De santificarlos por medio de su entrega. La consagración aquí no es un simple rito ni una fórmula sagrada. Es el acto mediante el cual se le confía totalmente al Padre lo que es amado profundamente. Cristo se consagra a sí mismo para que los suyos también puedan ser consagrados. Es decir, para que también ellos vivan con esa misma radicalidad de amor. Con esa misma orientación total hacia Dios. Consagrarse en la verdad es vivir en coherencia con lo que se ha recibido. Es no dividir la vida entre lo sagrado y lo profano, entre lo íntimo y lo público. Es tener un solo corazón, una sola intención, una sola entrega. Y en este acto profundo, Jesús se ofrece por ellos,
como intercesor, como puente, como fuente de santificación. No hay mayor gesto de amor que este, consagrarse. Para que otros sean consagrados, entregarse para que otros vivan. La verdad como camino de libertad. Cuando Jesús dice que sus discípulos sean santificados en la verdad, está revelando el camino que los hará realmente libres. La verdad, en el Evangelio, no es solo una doctrina ni una colección de principios. Es una persona, es Cristo mismo. Es la luz que orienta y la roca que sostiene. Vivir en la verdad es dejarse mirar por Dios. Sin máscaras, sin defensas, sin doblez. Es permitir que la palabra ilumine nuestras sombras y nos regenere desde adentro. Y es en ese proceso donde se da la verdadera santidad. No como perfección lograda, sino como comunión constante con la fuente de todo bien. Jesús quiere discípulos que vivan anclados en esta verdad. No por miedo al error, sino por amor a la luz. Porque solo quien vive en la verdad puede ser testigo creíble. Instrumento fecundo, presencia transformadora. La oración que sigue resonando. Cada palabra de esta oración de Jesús no se quedó en aquella noche. Es una oración viva, eterna, que sigue resonando en el corazón del Padre por todos los que creen en Él. Jesús sigue intercediendo, sigue velando. Sigue sosteniendo a su iglesia con este mismo amor. Nada se pierde de lo que Él ha dicho, su oración es eficaz, es fecunda, es firme. Y cada vez que nosotros oramos, nos unimos también a esta súplica profunda del Hijo al Padre. La oración de Cristo es el fundamento de nuestra esperanza. El motor de nuestra fidelidad, el respiro que da sentido a nuestros esfuerzos. Saber que Él ha orado por nosotros antes de cualquier decisión o paso que demos. Cambia nuestra mirada, no estamos solos. La permanencia como forma de vida. Jesús pide al Padre que sus discípulos permanezcan en Él, como Él permanece en el Padre. La vida cristiana no es una serie de momentos religiosos, sino una permanencia, una continuidad, una amistad establecida en el corazón. Esta permanencia es un acto libre y diario, se alimenta de la palabra. Se renueva en la oración, se concreta en la caridad. Es una manera de vivir en Dios y desde Dios. Incluso en medio de las ocupaciones del mundo. Permanecer es resistir las tempestades, es no abandonar la barca. Es confiar aun cuando el silencio de Dios parezca prolongado. Y es también dejar que el Espíritu actúe en nosotros. Moldeándonos, despertándonos, enviándonos. Permanecer es vivir con raíces profundas, no como hojas al viento. La misión como respuesta al amor recibido. Jesús dice, así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. No hay mayor dignidad para un discípulo que ser enviado por Cristo mismo. Ser portador de su presencia, de su mensaje, de su salvación. La misión no es una carga, sino una consecuencia natural del amor recibido. Quien ha experimentado la ternura del pastor no puede dejar de anunciarla, de compartirla, de hacerla cercana a otros corazones. Y esta misión se vive desde la humildad, sabiendo que el enviado no habla por sí mismo, sino que lleva en su voz y en su vida la voz del que lo envía. Ser misionero es ser eco fiel del Evangelio, es ser transparencia de Cristo. Es ser presencia viva de su compasión en medio del dolor del mundo. Y cada uno es llamado, desde su realidad, a esta misión. No hay terreno donde el amor no deba llegar. La cruz como consagración suprema. Cuando Jesús habla de consagrarse por ellos, su mirada ya está fija en la cruz.
Esa es la hora en que todo será cumplido, cuando el amor se expresará hasta el extremo, cuando su cuerpo y su sangre se entregarán sin reserva. Allí, en lo alto del madero, es donde la consagración toma forma definitiva. El Cordero se ofrece por amor, y en ese acto los suyos son hechos hijos, hermanos, redimidos. La cruz no es un accidente trágico, sino una decisión de amor. Una respuesta voluntaria a la voluntad del Padre. Y así como el Hijo se consagra, también los discípulos son llamados a consagrar sus vidas. No a través de grandes gestos externos, sino en la entrega fiel de cada día. La cruz ilumina todo el Evangelio y la consagración de Cristo da sentido a todo sufrimiento vivido en comunión con Él. Mirar la cruz desde esta oración es ver la coherencia total de un amor que no se guarda nada, que no se reserva ningún rincón. Protegidos en el nombre. Jesús dice, guárdalos en tu nombre, ese nombre que tú me diste. Aquí se revela algo profundamente íntimo, el nombre. No es solo una identificación, sino la expresión de la identidad más profunda. Ser guardado en el nombre del Padre es ser protegido en su amor. Ser sostenido en su fidelidad, ser abrazado en su ternura inquebrantable. El nombre de Dios es poder, pero también es refugio. Es justicia, pero también es misericordia. Jesús ha vivido bajo ese nombre y ahora lo transmite como herencia a los suyos. Ese nombre, invocado en la oración, pronunciado en el corazón, recordado en el dolor, es el sello que acompaña a cada discípulo. Ser guardados en el nombre es vivir con la certeza de que ninguna fuerza puede arrebatarnos de la mano del Padre. La comunión como signo de Dios. Jesús pide que los suyos sean uno, como Él y el Padre son uno. No se trata de una uniformidad exterior, sino de una comunión profunda. Nacida del amor, alimentada por el perdón, sostenida por la verdad. La unidad de los discípulos no es un adorno, sino una necesidad esencial. Es el reflejo visible del Dios invisible. Allí donde hay división, la imagen de Dios se fragmenta. Donde hay reconciliación, el rostro del Padre brilla con fuerza. La comunión entre los cristianos es, por tanto, la prueba más elocuente de que Cristo vive y actúa. Y esa unidad no se construye desde fuera, sino desde dentro. Comienza en el corazón que ama, que escucha, que se dona. Ser uno como el Padre y el Hijo son uno es entrar en el misterio mismo de la Trinidad. Dejarse modelar por esa corriente de amor eterno. El gozo de Cristo en nosotros. Jesús desea que su gozo esté en los suyos y sea completo. Este gozo no depende de las circunstancias, ni del éxito, ni de la comodidad. Es un gozo que nace del cumplimiento de la voluntad del Padre. De la certeza de saberse amado, de la fidelidad vivida hasta el final. Es un gozo que no se opone al sufrimiento, sino que lo transfigura, lo ilumina desde dentro. Jesús, aun en la inminencia de la cruz, habla de gozo. Un gozo que brota del amor ofrecido. De la obediencia libre, de la comunión total. Ese gozo es nuestra fuerza, nuestra paz, nuestra misión. Y recibirlo es abrir el alma al don del Espíritu, que consuela, anima y hace fecunda nuestra entrega cotidiana. No del mundo, pero en el mundo. Jesús dice claramente que los suyos no son del mundo, como Él no es del mundo. Y sin embargo, no pide que sean sacados del mundo, sino que sean guardados del maligno. Este equilibrio es clave, vivir en el mundo, con los pies en la historia.
con los ojos abiertos a la realidad, pero con el corazón orientado hacia Dios. El discípulo no escapa del mundo ni lo rechaza, sino que lo habita con una presencia distinta, con una lógica nueva, con una esperanza que transforma. Ser distinto no es ser arrogante, sino ser signo, ser luz, ser levadura. Es desde dentro del mundo que el reino se construye, que el evangelio se siembra, que la gracia se derrama. Y para eso, es necesario ser guardados del mal, de las falsas promesas, de las tentaciones de poder, de los ídolos disfrazados de éxito. Vivir en el mundo sin pertenecerle es una vocación que solo puede mantenerse con la fuerza del Espíritu. En el corazón de esta plegaria sacerdotal de Jesús, percibimos la intensidad de su amor y el peso de su misión ya consumada en fidelidad. Él habla desde la certeza del Hijo que sabe que su hora ha llegado y que al regresar al Padre deja en la tierra a aquellos que tanto ama, confiándolos al cuidado divino. La oración no es solo despedida, es consagración. Jesús no se retira del mundo en indiferencia, sino que lo deja marcado con su presencia, grabado con su amor, custodiado en el nombre eterno. Lo que sostiene esta entrega es una confianza profunda, que el Padre guardará a los suyos, no por mérito propio, sino por el vínculo inquebrantable entre el Hijo y el Padre. Jesús no reza para que los suyos sean retirados del mundo, sino para que en medio del mundo sean preservados del mal, consagrados en la verdad, firmes en el testimonio. Es una oración que se extiende hasta nosotros, discípulos de generaciones futuras, incluidos en su amor, implicados en su misión, sostenidos por su oración eterna. En esta súplica confiada, Cristo revela que la consagración no es un privilegio de élite espiritual, sino la vocación profunda de todo creyente. Estar en el mundo sin pertenecer al mundo. Ser consagrados significa ser apartados para una misión, pero no aislados del dolor humano, sino inmersos en él con el corazón de Dios. Es vivir con una identidad nueva, transformada por la verdad que nos hace libres, por la palabra que nos lava, por el amor que nos envía. Y en esta consagración, la cruz se vuelve el altar donde todo queda consumado. Y el Espíritu, la fuerza, que nos capacita para seguir siendo testigos fieles. Jesús, con ternura infinita, ha rogado por la unidad de los suyos. Una unidad que no es acuerdo superficial ni simple uniformidad, sino comunión viva en la verdad, reflejo de la Trinidad misma. Esta comunión es la que revela al mundo que el amor de Dios es real, que el reino está presente, que Cristo vive. Por eso, el escándalo de la división es tan doloroso, porque desdice lo que Cristo más deseó como testamento. Que sean uno, como nosotros somos uno. El mundo, con todas sus heridas, espera ver en los discípulos de Jesús una vida distinta. Una esperanza firme, una alegría profunda. Y esa vida solo es posible si permanecemos en el nombre. Si somos fortalecidos en la oración, si nos dejamos santificar por la verdad del Evangelio. La misión nace de esta fuente silenciosa, de una intimidad con el Padre que se hace testimonio público, de una comunión con Cristo que se transforma en servicio y anuncio. No somos enviados solos, la fuerza del que ora por nosotros permanece. Su palabra resuena en nuestro interior, y su Espíritu nos guía paso a paso. Cada palabra de Jesús en esta oración es un eco eterno que sigue sosteniéndonos hoy. Aunque no lo veamos, Él sigue intercediendo,
Sigue pronunciando nuestro nombre, sigue ofreciéndonos al Padre. Esta certeza nos llena de consuelo, no caminamos sin rumbo. No vivimos sin amparo, no sufrimos sin sentido. Todo está envuelto en su oración, todo está ofrecido en su entrega. Todo está iluminado por su verdad. Y así, al escuchar esta oración, no solo comprendemos el corazón de Jesús, sino que también se nos revela nuestra identidad más profunda. Somos aquellos por quienes Él rogó, por quienes Él se consagró, por quienes Él murió y resucitó. Somos los enviados, los guardados, los santificados. Y al vivir cada día con esta certeza, también nosotros podemos ofrecer nuestra vida como oración al Padre. Por amor al mundo, para gloria de Dios. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.